España. Soy el pastor William Perdomo de la Iglesia Remanente de Sion, la verdad que cambia vidas. Estamos aquí en esta noche con los pastores Camp del Turia compartiendo una palabra específica que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón para transmitir a los hogares, a esos hombres y mujeres que buscan una palabra del Señor, a esos hombres y mujeres que buscan palabra rema, a esos hombres y mujeres que buscan ser mejores cada día, a esos hombres y mujeres que quieren una vida diferente. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías y vamos a hablar a ver una parte de la palabra del Señor que es muy específica en los primeros versículos, y dice así la palabra del Señor. Isaías 58 del 1 en adelante dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Está hablando Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Espíritu Santo, solo tú conoces a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel corazón que está escuchando en este momento tu voz. Gracias porque tú tocaste corazones para que estas señales transmitieran tu verdad. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, gracias porque tú estás usando a hombres y a mujeres en esta tierra y donde llegan las señales que por tu permiso y autorización están. Gracias porque la gloria de tu poder está ministrando a cada hombre y está levantando hombres y mujeres que en tu nombre sean luz a las naciones. La palabra que el Señor en esta noche me ha puesto en mi corazón es una palabra que cada uno de nosotros debe estar atento a recibirla. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cumplió una profecía sobre cada nación, la está cumpliendo. ¿Y cuál es esa profecía? Que Dios iba a traer hombres y mujeres de naciones recónditas para traer una palabra específica y para despertar los corazones, para que haya un avivamiento, pero el avivamiento del cual Dios habla es el avivamiento en tu corazón, en mi corazón. España, Europa, necesita del fuego del Espíritu, pero para que esto ocurra, hombres y mujeres tienen que comprometerse legalmente. Cuando digo legalmente, es conforme el corazón de Dios y no conforme el criterio, el deseo del hombre, sino conforme lo establece Dios en su canon de reglas y normas, que es la palabra de Dios. Hubo un hombre, esta historia, esta anécdota real, que era un capitán de aerolíneas americanas. Y este hombre lo llevaron para que volviera a la escuela después de 12 años volando con aerolíneas comerciales, para que volviese a la escuela. ¿Y por qué sucedió esto? El hombre llegó a la escuela y le dijeron: tú tienes que volver a renovar todo.
lo primario que se te ha olvidado. Tu título de capitán de vuelo queda suspendido momentáneamente. ¿Pero por qué pasó esto? Porque el hombre dijo, ya tengo experiencia, 12 años de vuelos, me dan una base para yo hacer lo que yo crea. Y todo avión tiene unas normas para que el piloto se guíe bajo esas normas. ¿Y qué pasó? Este hombre en uno de los vuelos comerciales dijo, no voy a usar los mandos y voy a usar mi experiencia. Y dijo, usando mi experiencia aterrizaré, y aterrizó. Pero ¿saben qué sucedió? Que el lugar donde él aterriza era a 50 kilómetros en una pequeña isla, desviado de donde él debía haber aterrizado. Los hombres de este pueblo lo ovacionaron porque dijeron, wow, un avión comercial en esta pequeña pista y pudo aterrizar, increíble. Fue tanto la euforia del pueblo que lo aclamaron y pedían al que gobernaba esta pequeña isla que ante semejante hazaña, este era un héroe y que este héroe merecía un lugar en esta población. La aerolínea denegó totalmente porque mandaron una carta con los 300 habitantes de aquel lugar diciendo que a este hombre por qué lo iban a llevar a una escuela, que le quitaran todas las fracciones que iba a sufrir, pero ¿qué hizo la aerolínea? La aerolínea dijo, denegado. No lo tomó en cuenta, ¿por qué? Dijo, llevaba más de 200 personas en el vuelo comercial. Y este hombre era responsable de vidas. No cumplió las normas y no se basó en los cánones establecidos de vuelo, sino en su propia experiencia. Así que el hombre tuvo 6 meses retirado de su trabajo hasta que aprendiera nuevamente lo que había olvidado. Ahora, ¿por qué traigo esta anécdota a colación? Porque nosotros, tú y yo, hemos olvidado esto. Y nos hemos concentrado en las tradiciones humanas. Y las tradiciones humanas dañan. La cultura humana te saca de lo que tú debes hacer. La iglesia de Dios, como leímos en Isaías 58, Dios se dirige a su pueblo, y su pueblo hoy en día, aquí nosotros, los gentiles, somos la iglesia. El Israel de hoy, en las naciones aparte de la nación de Israel, somos los gentiles, somos la iglesia de Cristo. Y Dios nos está hablando. Dios dice, ustedes establecieron un ayuno, pero ¿qué han hecho con el ayuno? El ayuno se volvió un rito. ¿Cuántos ritos, como el bautismo, la cena del Señor, cómo los hemos tomado nosotros? Como ritos. Y son normas establecidas para probar tu obediencia y mi obediencia. La palabra del Señor debe ser el canon. Es la carretera por donde yo debo caminar. Pero nosotros nos hemos desviado. ¿Por qué? Porque simplemente hicimos algo. Como iglesia, este mensaje es para la iglesia. Y si tú que estás allí escuchando no eres parte de la iglesia, tienes que entender que ser parte de la iglesia conlleva una responsabilidad de vida o muerte. Porque si yo no sé manejar las leyes del Señor que están contenidas en el manual de vuelo de la vida de todo cristiano, si yo no estoy consciente, vidas dependen de mí. ¿Quiénes son esas vidas? Mi hogar, mis hijos, mi pareja, mis amigos, donde yo me desenvuelvo en la sociedad. Dios un día me va a decir, ¿qué hiciste con el legado que te di? Y eran los que te rodeaban. Ahora, ¿por qué ha sucedido que el Señor dice en el versículo 2 de Isaías 58 que buscan cada día
y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Una persona que conoce el manual, pero no tiene la señal satélite del Espíritu Santo, falla, fracasa. El manual está aquí, el mapa está aquí, pero la dirección la da el Espíritu Santo de cómo manejar ese manual. Así que, Iglesia de Jesucristo, el mensaje de Dios dice: ¿por qué veis juicios? Si vemos juicios y aún sufre la propia iglesia esos juicios, la palabra de Dios dice que el juicio empieza por casa. Por casa. Pero ahora, en el versículo 3 dice: porque dicen, ayunamos y no te diste y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. La iglesia se ha vuelto dolorosamente ritualista. ¿Qué es el domingo? ¿Qué es el bautizo? ¿Qué fue el bautizo para ti? Hay personas que dicen: por favor, pastor, ¿me bautizas por una segunda o tercera vez? Si tú quieres un bautizo nuevo, es porque eres religioso. Yo no me tomé la Santa Cena, no llegué a tiempo, o a mí no me dieron pan, o el vino se acabó. Si eso es importante y vital para ti, eres religioso. Porque el Señor está llamando a la iglesia la atención. ¿En quién te estás enfocando? ¿En el rito o en la esencia de tu corazón y mi corazón? El conocer al Señor Jesucristo es una comunión de fe. Pero ¿cómo se establece una comunión de fe? ¿Qué es fe? Fe es creer. Pero yo, ¿cómo creo en ti? ¿Y tú cómo puedes creer en mí si no me conoces? Por eso muchas veces nos llamamos cristianos y no conocemos a Dios. Si no hay fe, no somos cristianos. Porque cristiano es conocer. ¿Y conocer en qué se basa? ¿Cómo se conocen dos personas? Te lo presentan, dialogas y empiezas a conocer su corazón, y esa persona conoce tu corazón. Entonces, si tú eres cristiano y no hablas con Dios, algo anda mal. ¿Por qué la iglesia ha caído en ritos? ¿Por qué ha caído en ritos? Porque nosotros hemos sacado la cultura del cielo y la hemos hecho a un lado y hemos cogido la cultura del mundo. La cultura del mundo. Nicodemo se acercó al Señor queriendo aprender y creo que salió más ignorante que nunca. El Señor le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y el intelectual de Nicodemo pensó que era volver al vientre de su madre. No entendió que es lo que el Señor nos desafía, a ti y a mí, cuando lo conocemos. ¿A qué? Tú tienes que morir. Yo tuve que morir. Pero muchas veces nos han enseñado la cultura. ¿Cuánto llevas de cristiano? No, pues yo 10 años, 5 años, y tú 15 años, y tú 20. Si tú tienes más de un día de cristiano, no eres cristiano. ¿Por qué? Porque yo debo renovar todos los días los votos de unión con mi Señor. Como debo renovar los votos con mi esposa dándole amor diario y a mis hijos diario. Si hubo un día en que yo dejé de dar amor, comprensión, cariño, ese día no fui padre, no fui esposo. Si yo un día dejo de relacionarme con el Padre, ese día no fui hijo. Nadie debe decir: tengo tantos años en el Señor. Tengo unas horas, unos segundos de estar metido en su presencia. El pueblo de Israel, en la palabra en el Antiguo Testamento,
nos muestran por qué vino juicio. Antes de que Cristo viniera, dos profetas, Ageo y Zacarías, decían: restauren el templo. Y hoy en día, ¿nosotros en qué pensamos que es el templo? Este es mi templo. ¿Qué tal te parece mi iglesia? Hemos gastado tantos miles y nos hemos olvidado del templo, del Espíritu Santo. Tú y yo, todo lo que está en la tierra perecerá. Tu alma un día llegará delante de la presencia de Dios a dar cuenta de tus tesoros puestos en el corazón. Tus tesoros no son tuyos, amado amigo. Tus talentos, virtudes y cualidades innatas tuyas fueron puestas por Dios y un día te pedirá cuentas. A mí también. Ser cristiano es todos los días trabajar porque eso fructifique en mi hogar, en mi casa, con mis amigos. Tú tienes un llamado. Yo tengo un llamado. Todos tenemos un llamado y Dios tiene un propósito en cada corazón. Pero ese propósito se cumple cuando hay una unidad con el Espíritu de Dios. Y esa unidad nace en Mateo 6:6. ¿Qué dice Mateo 6:6? He aquí, y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está el Padre? En Júpiter, más allá de las estrellas, en lo secreto. Y tu Padre que ve qué haces en lo secreto, te recompensará en público. Ese es el nido del Espíritu Santo. Un corazón rendido, un corazón que nace de nuevo. ¿Tú hace cuánto naciste? Yo nací hace unos momentos, unas horas, porque Él me empieza a impactar. Cuando escucho el testimonio de un amigo, pastor, cuando escucho lo que hace en un hombre, en un hogar, ahí nace de nuevo mi corazón y hay unidad. ¿Qué es unidad? Hay comunión. ¿Qué es comunión? Lo común de Dios toca mi corazón y me pego más a Él. Entonces, ¿por qué el Señor llama la atención aquí en Isaías 58? Porque Dios no quiere que su pueblo perezca. La palabra de Dios nos ha enseñado que nosotros debemos renovarnos cada mañana. Pero no es posible que yo me renueve. No es posible si yo no abro mi entendimiento a la voz de Dios. Y la voz de Dios es esto. El Señor en Valencia está haciendo cosas poderosas. Y el Señor hace unas semanas en oración me mostraba que la iglesia está sufriendo. ¿Por qué la iglesia está sufriendo? Porque se han desatado miles de millones de espíritus y por eso la tentación está ahí. La pornografía está en la mano, en un móvil, en una tablet, en un ordenador. Allí está la tentación servida para ti y para mí. Pero ¿por qué está tan difícil mantenerse firme? Es difícil para el que se aleja de la presencia de su Señor. Es difícil. ¿Por qué? Porque cuando un hombre pone primero las ideologías de su educación, las ideologías de lo que él cree, está desechando a Dios. Porque toda persona que nace de nuevo muere y debe morir en la cruz del Calvario a todas sus ideologías. Ahora, dice la palabra de Dios en Isaías 58:4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos? ¿Cuántas cosas es nuestro diario vivir?
Y muchas veces estamos en la iglesia, ayudamos en la iglesia. Muchas veces bendecimos los alimentos, pero es religión. Gracias, Padre, por estos alimentos, gracias por la casa, gracias por todo. Amén. Vale. No tuve ni un segundo para ver el rostro de Dios. No tuve un segundo para ser consciente de lo que salía de mi boca. Dios busca hombres y mujeres que se refugien en Él. Jesucristo nos dejó el regalo más grande, el más sobrenatural. Es el Espíritu de Dios. Si tú y yo no nos hacemos íntimos al Espíritu de Dios, esta carne nos derribará, porque la carne es el instrumento número 1 del enemigo para hacernos caer. Pasiones, deseos, emociones son las herramientas del enemigo y usa el pecado. ¿Qué es pecado? Que tú obedezcas lo que no debes. ¿El pecado que hace te condena? No, lo primero que hace es separarte de la comunión, de la intimidad con Dios. La iglesia quiere hacer, pero para que hagamos y podamos lograr, dice la palabra de Dios, que debemos vivir en santidad. Vivir en santidad, óyelo bien. ¿Cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces has fallado? Yo también caigo y fallo. Pero un santo es un guerrero que siempre está con la espada desenvainada, luchando aunque sea herido, aunque caiga. Nunca Cristo va a rechazar un soldado suyo que llegue herido, quebrantado, dolido. Nunca. ¿Por qué? Porque dice, está en pie de batalla. Jesucristo le da la espalda al que es herido por el pecado y se gira la espalda y le da la espalda a Jesús y se deleita en el pecado. Ese es apartado. Pero al que dice la palabra en Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Perdóname, perdóname, quiero comenzar de nuevo. Esa es la actitud de un guerrero. Hay luchas y tentaciones. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya está a la puerta. Cristo a mis hijos les ha dado sueños de que falta poco. Cristo le está dando a la juventud, a la niñez, sueños, revelaciones y visiones de que viene pronto. Muchos hombres están esperando el espíritu de profecía, pero como decía el pastor Carlos, el espíritu de Elías ya está aquí. Eso no es cierto, no es teológicamente correcto. Perdóname, el espíritu de Dios está para el que abre su corazón a la presencia de Dios. ¿Tú eres ese hombre? ¿Tú eres esa mujer? ¿Cuál es tu lucha? Es imposible solo. Jesucristo dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Inténtalo solo. Intenta con tu experiencia. Intenta con tus títulos. Intenta con tu conocimiento. ¿Vas a seguir cayendo? Todo lo que tú vives, el Señor te dice, ¿estás aprendiendo o estás decreciendo? Todo lo que vivimos tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Madurarnos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Moldearnos para que crezcamos. Anoche, predicando en la iglesia, el Señor me decía algo, en este último momento se los voy a compartir. Me hacía ver en oración una flor muy hermosa que se levantaba, crecía y abría sus pétalos y exhalaba su olor, salían ramas y daba fruto. Y me decía lo siguiente: el sol es la oración. El agua, ¿qué necesita una planta? Sol y agua. Y me decía el agua que necesita la planta, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la tierra donde está esa planta, esa semilla? Esa es... La tierra es tu corazón y la semilla es el Espíritu Santo que Dios plantó en ti.
Pero ¿por qué no crece? ¿Pero por qué no me fortalezco? ¿Por qué tengo tantas luchas? ¿Por qué caigo y caigo y caigo? Iglesia, la razón es solo una. Solo una es la razón. Que nosotros, o poca oración, o sea, poco sol, poca agua, y esto calma la sed. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él quiere crecer dentro de ti. Cuando oramos, ven Espíritu, ven, Él no va a venir de fuera, sino se va a manifestar dentro de tu corazón. Y Él va a crecer, y cuando Él crezca, va a florecer dentro de ti. Pero no solo va a florecer, sino va a retoñar, y después de retoñar va a dar frutos en ti y en mí. Pero por eso es tiempo de que tú y yo nos hagamos íntimos uno con el Espíritu de Dios y veremos una vida diferente. Esta es la palabra que el Señor te ha traído a España. 4 pastores de Valencia. Uno que te habló de un Dios perdonador. Otro que te habló de que el Espíritu de Dios está aquí para cambiar. Y otro pastor que dijo, la renovación nace en el Espíritu, porque el Espíritu es la mente. Queremos orar por todos ustedes e invitamos a todos los pastores para que todos los pastores vamos a orar por tus peticiones. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu lucha? Pastores pueden pasar y vamos a hacer una oración porque hay peticiones. Hay gente que se ha comunicado a través de las líneas telefónicas y necesitan una respuesta de Dios. Y les decimos, la respuesta está. Abre tu corazón para que esta respuesta quebrante tu vida y el Espíritu Santo pueda llenarte de su presencia. Amén. Así es, Pastor William, tenemos varias peticiones. La primera que voy a leer es de Fernando, desde Bilbao. Él pide para su esposa que Dios ponga su mano sobre ella, que Dios la sane para la analítica que tiene mañana. Hay otra petición por aquí, Pastor William, la puede leer usted. La segunda es de la familia de Ramón. Llamaron desde Toledo. Y dicen que la petición es por sanidad para su padre Ramón. Dijo el Señor Jesucristo, para el que cree, todo le es posible. Todo. Nosotros creemos. No te conocemos, pero creemos en el Dios que todo lo conoce y todo lo puede. Pastor, Amén. Julia López de Madrid nos envía una petición de oración. Dice, para que Dios le muestre su voluntad en su trabajo. Déjame decirte, Julia, que yo estuve hablando del propósito y la identidad que Cristo viene a traer a tu vida. No solamente a tu trabajo, no solamente en tus relaciones personales, sino a toda tu vida. Sigue a Jesús. Vuélvete una discípula de Jesús, revisa las palabras del Señor y Él va a bendecir todo lo que tú hagas en cualquier lugar. Amén. 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 Es así. Amén. Loli de Madrid pide por liberación para que su familia se convierta, para que Dios le añada un esposo. Déjame decirte, Loli, algo de parte de Dios. Cada día bendice y entrega a tu familia a Cristo. Y verás como algo en tu casa va a cambiar muy pronto. amén. También nos escriben desde Ginebra, Suiza, la familia Oña Torres. También vamos a estar orando por esta familia para que Dios bendiga y traiga sanidad a toda la familia y bendición. También desde Cartagena, Murcia. Amén. También Desde Sara, desde Madrid, por su situación económica, por sus hijos, por su vida. Pedir sabiduría, por favor, que el Espíritu Santo la va a dar. Porque nosotros debemos mirar si yo estoy quebrantando reglas de la economía. Todo en el mundo se mueve por leyes. Leyes de la economía, leyes de la salud, leyes de tráfico, todo tiene leyes. Y yo debo mirar en qué estoy fallando y el Señor bendecirá. Amén. 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 Bueno, María nos ha enviado una petición desde Madrid. Dice, porque Dios le conceda la paz en su vida y pueda dormir por las noches.
También dice que por Miguel Ángel, que ha sido operado en la cabeza, y él es un sacerdote católico. Yo voy a decirlo rápidamente. El Señor te dice, María, en su escritura, que te ha concedido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pon tus manos en la pantalla ahora de tu televisión y yo declaro ahora la paz del Señor Jesucristo sobre tu vida. Amén. Que duermas en el nombre de Jesús y que descanses, porque es importante que descansemos y el Señor quiere que descanses. Recibe ahora la paz en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. También oramos por Miguel Ángel, que ha sido operado de la cabeza. Yo quiero decir que aún nosotros, mi esposa en una conferencia profética estuvo orando por un sacerdote y este cayó. Padre, en el nombre de Jesucristo, todo velo de religión se retira de este hombre, todo velo que ha oscurecido su entendimiento para que no pueda recibir la revelación de Cristo, ahora se retira y en el nombre de Jesucristo declaramos sanidad ahora sobre su cabeza y sobre todo su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Te amamos. Amén. Nelly desde Madrid pide por liberación, pide por la conversión de su familia, por sanidad. La Biblia dice, cree y tú y tu casa serán salvos. Amén. Solamente cree. Para los que creen, todo les es posible, dice la palabra de Dios. Pide por liberación, por sanidad para su hermana, como oraba el pastor Carlos. La Biblia dice, impone tus manos sobre los enfermos y estos Amén. serán sanos. Tú que estás en tu casa, Nelly, se puedes imponer tu mano sobre tu hermana Carmen, declara sanidad en el nombre de Jesús y tu hermana será sana. Es así. Amén. Aleluya. También tenemos a Begoña desde Bilbao, Vizcaya. También está Antonio de Zaragoza. Tenemos a Bogusia de Getafe, Madrid. Tenemos también a Abraham desde Madrid.